Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. En la descripción les dejo el link de la historia para que puedan ir a leer la historia y apoyar al creador de la historia mirando la película Vainglory Life en Absolute Cinema. Pensar en la mente capítulo 11. Cap. 9. Reaccionando a la pereza perturbada. Texto del capítulo Los arzobispos del pecado del culto de las brujas. Un grupo de criminales conocidos como los mayores monstruos de toda la humanidad. Un grupo de criminales terroristas que causaron una enorme cantidad de destrucción, caos y muertes en todo el mundo. ¿Por qué? Muy pocos sabían algo al respecto. En realidad, incluso los propios arzobispos del pecado no conocían realmente las motivaciones del culto de la bruja. Lo más cerca que se podía llegar era el arzobispo de la pereza, Betelgeuse, el más loco y anciano de todos los arzobispos del pecado. Pero había caído en un estado mental monstruoso con el paso de los años, todo por un suceso conocido por pocos, ocurrido hacía más de un siglo. El ataque al bosque Lior. Un ataque llevado a cabo bajo las órdenes de su líder, Pandora, la bruja de la vanagloria. Pero en verdad, a casi ninguno de los arzobispos les importaron los verdaderos motivos del culto de las brujas. Regulus no le importaba, porque solo buscaba vivir una vida plena. Lide, Roy y Louis, antes Spica, solo les importaba sobrevivir y buscar recuerdos que alimentar. Capella no le importaba lo más mínimo, solo perseguía sus propios intereses, aún desconocidos para algunos. Sirius, a ella no le importaba, solo le importaba Betelgeuse y el amor que sentía por él. Pero Betelgeuse, sus intereses eran desconocidos para los demás. ¿Por qué hablar tan intensamente de los arzobispos del culto de las brujas? ¿Y su interés en el conocimiento del culto de las brujas? Alfa, caray. ¿Qué les pasa con esas caras tan feas? ¿Por qué están tan malhumorados? Pandora. Parece que has venido bastante animada esta vez, bruja del tiempo. La bruja de la vanagloria tenía una leve sonrisa en sus labios, y no parecía asustada, enojada o afectada por ninguna emoción negativa con respecto a la bruja que había aparecido de repente en esa habitación, una habitación que pertenecía a la bruja del tiempo. Dentro de ese gran cine de Alpa estaban los miembros del culto de la bruja, los arzobispos del pecado. Todos. Quinta fila. Lide, Roy, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío y Spica. Cuarta fila. Asiento vacío, asiento vacío, Pandora, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío. Tercera fila. Capella, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío. Segunda fila. Asiento vacío, Sirius, asiento vacío, Betelgeuse, asiento vacío, asiento vacío. Primera fila. Asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío, Regulus. Todos los arzobispos del pecado y la propia bruja de la vanagloria estaban reunidos y atrapados dentro de esa sala de cine perteneciente a la bruja del tiempo. Los habían llevado a ese teatro para ver las aventuras del amado de la bruja de la envidia, Natsuki Subaru. Desde el día de su llegada hasta el destino que él, así como los propios arzobispos, enfrentarían en el futuro a partir del arco 5. No fue una experiencia nada agradable para los miembros de ese teatro específico. Alpa tenía un hábito. Hizo que la gente experimentara el dolor que sintió su padre en su muerte. Para el elenco de Lugúnica, fue solo un quinto de lo que sufrió en pantalla. Pero para el culto, sufrieron 5, el dolor completo que Natsuki Subaru sintió en sus muchas muertes contra innumerables oponentes. Una tortura cruel y monstruosa. A Alpa no le importaba si la gente pensaba eso. Simplemente no le importaba a la mayoría de la gente. Pero esto trajo muchas reacciones de los miembros de ese teatro en particular, tales como Regulus. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos mantienen atrapados, enjaulados, en esta repugnante guarida? Y peor aún, yo, Regulus Cornias, una persona que solo desea vivir una vida plena y sin pretensiones. Que solo desea vivir en paz con las mujeres que llamo mis esposas, pero que resultaron ser viles traidores cuando les dieron la oportunidad de traicionarme a pesar de mi gran benevolencia.
Y ahora esto. Nos obligan a presenciar más de la repugnante existencia de eso. Regulus sintió una enorme rabia y odio hacia Subaru. Quería aplastarlo, humillarlo, colocarlo debajo de él para que nunca más pudiera ponerse de pie. Porque tenía miedo, extremadamente miedo, de que Subaru o sus aliados lo mataran. Entonces sintió ira por estar a merced de alguien como ese hombre. Sirius. Oh, jojojo. Qué increíble, qué hermoso. Gracias por venir, Alpa-sama. Quería agradecerte de nuevo por darme la oportunidad de ver más de los posibles caminos del devoto del amor, de mostrar todas las maneras en que ama a los demás. Muchísimas gracias. Devoción. Una extraña devoción. Al presenciar y sufrir lo que Subaru había sufrido para proteger a quienes amaba y cuidaba, y para aplastar a quienes dañaban a sus seres queridos, no pudo evitar admirarlo. Querer adorarlo. Viéndolo como alguien digno de adoración por su determinación y coraje para soportar la muerte y regresar una y otra vez para seguir luchando. Para ella, especialmente viendo que poseía la autoridad de Betelgeuse, y viéndolo rodeado de semielfos que, desde su punto de vista, no merecían su devoción, amaba a Subaru tal como amaba e idolatraba a Betelgeuse. Betelgeuse. Ja 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 ja. ¿Queremos ver más de la determinación del amado de la bruja? Por favor, por favor, por favor. Díganme que lo veremos. Sería perfecto presenciar más de la gran diligencia del amado de la bruja. Admiración. No como la devoción de Sirius, pero sí admiraba a Natsuki Subaru. Como alguien traído por la bruja, alguien dedicado a la imagen de la bruja, alguien con poder otorgado por la bruja. Betelgeuse lo admiraba como la figura que quería, o deseaba, convertirse. Aun comprendiendo no podría guardar ningún resentimiento. Subaru había demostrado ser mucho más diligente que él para derrotarlo y lograr lo que deseaba. Capella. Alpa-chan, no deberías mostrarle al mundo cómo esta dama puede lograr que quien es suyo le dé el amor que es suyo por derecho. La pregunta fue hecha dulcemente, mientras balanceaba las piernas. Amor, o al menos pasión, pasión loca. Porque la mente de la lujuria había presenciado innumerables manifestaciones de amor puro en formas extremadamente diferentes. La mujer rubia estaba interesada en Natsuki Subaru, en todo él, como un ser único. ¿Qué quería ella? Para que él fuera suyo, tal como ella quería ser suyo. Ser su dama y que él sea su amado caballero. Por eso estaba emocionada por su ruta, por ser testigo del amor que le corresponde. Lie. Uff. No quiero más de esto, podríamos irnos. Roy. GRRR. Espica. Wa. Neutralidad, rabia y apego. Lie no odiaba a Natsuki Subaru, pero le temía lo suficiente como para no querer ser más su enemigo. Roy odiaba a Natsuki Subaru, porque era un monstruo absolutamente desagradable. Espica, la antigua Louise Arnett, se había transformado en la niña en la que se convertiría en los arcos 7 y 8. Una niña a la que le gustaba su figura de padre, así como su figura de madre. Lo que hizo que Alpa apagara la sensación de dolor que debería haber sentido como los demás. Alpha. Quería quintuplicarlo por la ira que sentía hacia Louise. Pero tenía que mostrarle mi respeto por lo que hizo por mi padre durante el arco 7. Espica. Wow. El pequeño gremlin saludó enérgicamente a la bruja. La bruja permaneció de pie frente a todos los arzobispos. Alpa. Bueno, te dejé sola un rato, ¿no? Espero que hayas disfrutado de las proyecciones hasta ahora. ¿Se portaron bien, Pandora? Pandora. Todos se comportaron con normalidad, o como es normal para ellos y para mí. Ya que estás aquí, quiero agradecerte por mostrarme la ruta que me une a mi ser querido. Alfa. Bueno, vete a la mierda. Alpa le mostró su dedo medio a la bruja de la vanagloria. La bruja no reaccionó más allá de continuar sonriéndole a la bruja del tiempo. Todos habían visto el recorrido de esa ruta hasta ese momento. Habían visto a Subaru abandonar su camino y aceptar unirse a la bruja de la vanagloria y el culto, lo habían visto encontrar la determinación para enfrentar su pasado y el futuro a lo largo del camino que eligió, y también habían visto el frío destino de aquellos que abandonaron a Subaru en el arco 3. La cosa es que, ahora estaban a punto de seguir viendo parte del futuro de ese mundo. Alpa. Las proyecciones continuarán como siempre.
Solo vine a acompañarte unos capítulos. Pandora. Muy bien. Alpa. ¿No vas a preguntar por qué? Pandora. No responderías o emprenderías una acción violenta. Alpa. Bueno, exactamente. Los arzobispos se estremecieron, incluso Capella, al recordar cómo había sido su primera vez en ese lugar. La experiencia de intentar una revuelta. Y a pesar de que les habían devuelto sus autoridades para enfrentar a la pequeña bruja del tiempo, todos fueron brutalmente derrotados, de tal manera que les impidió volver a intentarlo, sin importar las circunstancias. Descubriendo lo loca que podía ser esa chica, la bruja del tiempo, especialmente cuando alguien intentaba oponerse a ella. Con unos pocos saltos, subió las escaleras laterales, pasó junto a los arzobispos de la gula y caminó hacia el centro para sentarse entre los dos chicos y la chica rubia. Sentado tranquilamente. Alpa, me quedaré contigo un rato durante las proyecciones, hasta que comiencen mis juegos con alguien. Lo dijo misteriosamente mientras apoyaba su cabeza en una mano, su codo derecho apoyado en el apoyabrazos de la silla en la que estaba sentada, con una expresión emocionada en su rostro. Incógnita, Priscilla apoyó la cabeza en su mano, su codo izquierdo apoyado en el apoyabrazos de la silla en la que estaba sentada, con una expresión de frustración en su rostro mientras seguía esperando que se reanudaran las proyecciones. Perezoso perturbado, el título dejó a todos extremadamente curiosos. ¿Qué podría significar eso? En un santuario privado dentro de una de las sedes del culto de la bruja. La pieza de la pereza es la más débil de los arzobispos en combate, aparte de ti. Sin embargo, su autoridad y naturaleza espiritual la convierten en una amenaza considerable. Posiblemente también estará junto a la pieza de la ira en el futuro. La bruja de la vanagloria le explicó a su amado, su arzobispo de la vanagloria. En ese momento el arzobispo estaba cosiendo un vestido, hecho de tela blanca impecable. Petra. ¡Qué infiel! MMMF. MMMF. La criada tenía una evidente expresión de celos por la escena que estaba viendo. Pandora estaba recibiendo un nuevo vestido cosido por Subaru. ¿Estaba haciendo ese trabajo exclusivamente para la bruja? Otros también estaban celosos del trato que la bruja, injustamente, en la mayoría de sus opiniones, estaba recibiendo del chico de cabello oscuro. Rem y Emilia se enfurecieron de celos. En realidad, ninguna de las dos le había pedido nunca ropa a Subaru. Él les había cosido otras cosas, pero nunca ropa. Para Rem fue la falta de oportunidades. Para Emilia era una cuestión de estatus, ella realmente solo podía usar ropa apropiada para un candidato. Aún así, ambos decidieron corregir este problema al volver a la realidad. Ya veo, así que este tipo debería ser el primero en eliminarlo. ¿Volverá por Emilia si lo dejo en paz? ¿Todavía te importa el semielfo? Preguntó. No, como antes. Pero una parte de mí se niega a dejarla morir, admitió con un suspiro. Perdón por sentirme así. Emilia no pudo evitar abrir una pequeña sonrisa al escuchar esas palabras. Incluso si fue de una manera ligeramente distorsionada, todavía mostraba que todavía se preocupaba por ella y los demás, ¿verdad? Cruzch. No creo que debamos aferrarnos a expectativas tan positivas. Emilia. ¿Qué? Eso atrajo la atención de Emilia, así como la atención de los gemelos Sonia a su lado. La duquesa tenía una expresión seria en su rostro. Cruzch. Quizás no desea que muera, ni que muramos todos, simplemente para que sus muertes no tengan sentido. Pensándolo bien, salvarnos la vida es una forma de que sus muertes no sean en vano, y también de humillarnos al hacernos depender de él para tal cosa. Al menos, así lo veo yo. Explicándoles con calma, les dijo cuál podría ser la mentalidad de Subaru en ese momento. No, ya entiendo por qué dices eso. Su preservación tiene valor, aunque no prohibiré directamente que la pieza perezosa lo haga. Hacerlo violaría mi propio pacto con el arzobispo. Sin embargo, eres libre de actuar contra ambos. Rosual. ¿Valor en su preservación? Rosual murmuró eso en voz baja. Supuso que Emilia no le importaba mucho al culto, ya que Betelgeuse tenía libertad para matarla. Pero, al parecer, las cosas no eran tan sencillas. Bueno, ¿tienes alguna sugerencia? Preguntó. Ella reflexiona, mirándolo pensativa.
Puedo informarte sobre sus poderes, pero debes decidir cómo quieres destruirlos. Cierto, murmuró mientras se reclinaba en su silla y reflexionaba. Mimi, rompelo. La chica gato inclinó la cabeza, confundida y sorprendida por esas palabras. Algunos otros también pensaron en ello, pero ya sabían la forma en que Subaru había estado pensando antes. Romper a los arzobispos, o, en este caso, tratar de domesticar a los arzobispos de alguna manera. Tivey. Eso, será difícil. Priscilla. ¡Qué idea tan tonta! Aunque es evidente que puede vencerlos, esos monstruos no pueden ser sometidos. Son simplemente basura digna de destrucción. Anastasia. En eso estoy de acuerdo con ella. Aunque todos creían en Subaru, nadie podía estar en desacuerdo con Priscilla. Los arzobispos eran demasiado poderosos y estaban demasiado trastornados como para ser controlados. Pandora ladeó la cabeza y notó que se sobresaltaba y que todo su cuerpo se tensaba. Su miasma invisible se arremolinaba alrededor de su cuerpo. Entonces abrió los ojos. Veo que eres un tesoro, murmuró. Luego llevó una mano hasta un colgante que llevaba alrededor del cuello, que contenía una gema negra y una roja. Los ojos de algunas personas se abrieron ligeramente. Eso es lo mismo que Echidna. Quizás. Se dieron cuenta de lo que podía significar que ella sostuviera esa piedra. ¿Sería posible que Pandora tuviera un método similar al de Echidna para obtener información de los bucles de regreso por muerte de Subaru? Tenía sentido, mucho sentido. Un sabor amargo llenó la boca de la bruja de la codicia. Le inquietó ver que la bruja de la vanagloria usaba una de esas cosas. Incluso sintió un poco de envidia de que Pandora recibiera el conocimiento de los bucles de Subaru. Roswell. No lo creo. Esas gemas podrían ser el almacén de sus espíritus. El contrato con la bruja de la vanagloria que presenciamos no tenía tal componente físico. Echidna. Probablemente tengas razón. Sus métodos serían diferentes a los míos. Roswell sintió cierta satisfacción al ser elogiado por ella. Otto probablemente reconoció el miasma y su reacción. Dado lo tranquilo que estaba, probablemente lo miró varias veces. Lo suficiente para acostumbrarse al punto de retorno. Es un buen punto de retorno. Es un lugar seguro con alguien a quien quiere cerca y con quien puede hacer planes. Poder saltar tan lejos hacia una zona segura era un lujo del que Al no podía evitar sentirse celoso. La mayoría sintió una ola de tristeza, mientras que un grupo más pequeño se sintió indiferente hacia las muertes que podría haber sufrido esta vez. Ese pequeño grupo entendió que este Subaru sería su enemigo en ese mundo y no les mostraría piedad, tal como ellos no le mostraron ninguna. Ver morir a Subaru, incluso si no presenciaron directamente su muerte o muertes, todavía hizo que sus corazones se apretaran. Emilia juntó sus manos, extrañando el calor de la mano de Subaru. Los ojos de la semielfa de cabello plateado se dirigieron hacia el asiento de Subaru, y se sintió bastante incómoda al ver a Shaula y Echidna sosteniendo cada una de sus manos. Pandora, ¿qué hechizos puedes enseñarme?, preguntó, mirándola lentamente. Tendrás un tiempo limitado para aprender, comentó. Subaru lo pensó y respiró hondo. Creo que puedo encontrar tiempo. Ella lo miró fijamente y suspiró. Ya veo, muy bien. ¿Qué herramientas necesitas? Dentro de los bosques de Lugúnica una procesión del culto de las brujas continuó su marcha. Un grupo de más de 100 cultistas liderados por 2 arzobispos. Uno de ellos era Betelgeuse, el arzobispo de Slot. Una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro mientras guiaba a su congregación en su misión impía. A su lado estaba Sirius, el arzobispo de la ira. Si bien no le importaba esta misión, sí sentía un gran cariño por el hombre que la acompañaba, por lo que también sonreía. Era pura locura. Nos vamos a proclamar el amor de la bruja. A realizar diligentemente la gloriosa y sagrada prueba para que su voluntad se manifieste a través de nosotros. Declaró Betelgeuse con alegría. Oh, Betelgeuse, Betelgeuse. Tu amor puede ser malgastado en alguien como la bruja. Pero con gusto te ayudaré en tu tarea. Descubrirás que la maldita semielfa es indigno de tu amor. Lo siento. Lo siento. Respondió Sirius, prácticamente colgando del hombro.
Betelgeuse hizo lo mejor que pudo para ignorar la cercanía física de la mujer vendada y en su lugar apresuró el ritmo de sus pasos, obligando a todos los demás cultistas a acelerar el paso. Me estremecí, como le pasó a otros, al ver a esos dos uno al lado del otro. Incluso se habían imaginado cómo sería la unión de esos dos arzobispos si salieran juntos de misión, pero de verdad no querían verlo en pantalla. No después de ver todas las cosas horribles que cada uno hizo individualmente, especialmente el arzobispo de la pereza, que resultó ser más loco que los demás. Julius. Si Wrath se hubiera unido a Slot originalmente, Félix, habría sido mucho peor para nosotros. Nia. No se conformó solo con la aldea y la mansión. Petra. Por favor no llegues a nuestro pueblo, yo no quiero volver a verlo. Se enterró en el costado de Frederica. La masacre de la aldea de Arlam aún la atormentaba. Por otro lado, Emilia. Emilia observó aquella escena con una expresión llena de nostalgia. Añorando a Geuse en su sano juicio, y también triste ante la más mínima posibilidad de que Sirius fuera Fortune. Y viendo cómo su relación se había deteriorado en medio de esta locura. Emilia se sintió triste por lo mucho que todo parecía haber sido torcido y destruido por culpa de la bruja de la vanagloria. Ya veremos. Si esta candidata al trono del dragón es realmente digna, verdaderamente digna. Mi mente tiembla de emoción, preguntándome si lo será. Pero si no es digna, entonces se hará como dices. Pero todo debe hacerse. Tal es la fuerza del amor. Gritó al aire nocturno. Sí, amor, amor. Lamento muchísimo que otros no comprendan la fuerza de tu amor. Tu devoción, Betelgeuse. Murmuró Sirius, juntó las manos y prácticamente se desmayó al caminar. Sí, hay gente problemática y perezosa. Que cree poder ejercer autoridad y ejercer el amor. Sin la diligencia y el esfuerzo necesarios para mantenerlo. Qué vil. Qué perverso. Qué cruel es desaprovechar tal amor. En verdad, algunas personas simplemente no entienden tu amor, Betelgeuse. Son seres verdaderamente miserables y repugnantes. Contaminan este hermoso y maravilloso mundo donde todos deberíamos unirnos a través del amor. Proclamó con los brazos abiertos. Ambos sabían a quién se referían, el arzobispo de Vanagloria que se acercó a ellos unos días antes. Mientras ambos se preparaban para partir hacía 2 días, una figura apareció ante ellos dentro de los pasillos de una base de cultistas. Subaru Natsuki, el arzobispo de Vainglory, apareció de la nada cuando los dos comenzaron a salir de la base. Hola, arzobispo Betelgeuse, hola, arzobispo Sirius. ¿Van a continuar con esa prueba? ¿Eh? Preguntó Subaru. La sonrisa de pereza se ensanchó. Oh, sí. Lo hemos hecho. ¿Deseas unirte a nosotros en nuestra diligente misión de amor? Por el bien de nuestra bruja. Su sonrisa permaneció amplia, como congelada en el lugar, con los ojos saltones. Subaru suspiró, golpeando el suelo con el pie mientras se cruzaba de brazos. No estoy seguro de que sea buena idea. Entiendo lo de la prueba, pero creo que lo mejor sería esperar, quizás intentarlo en otro momento. Tengo mis propias ideas sobre lo que probablemente quiere la bruja y creo que es demasiado pronto. Tú propones que esperemos. Que seamos perezosos. Esta es una misión de amor. Nuestro deber. Sus ojos seguían ensanchándose mientras avanzaba hacia Subaru. Seguro que sí. Uno tan envuelto y bañado en amor. Lo veo. Veo nuestro glorioso y puro propósito. Betelgeuse estaba ahora cerca de Subaru, a centímetros de su rostro. Subaru se había familiarizado mucho con la manía de Betelgeuse. Ahora ya no le preocupaba, al menos no abiertamente. Tal exhibición los trajo de vuelta a aquella cueva del Arco 3. Los trajo de vuelta a cómo Subaru sufría a manos del arzobispo mientras veía las masacres que éste causaba y la tortura de Rem, la cual tuvo que presenciar sin poder hacer nada. Eso hizo que Ram agarrara la mano de su hermana y la apretara suavemente. Rem correspondió al cariñoso apretón de su hermana mayor, agradecida. Pero también extrañaba sentir la mano de Subaru contra la suya para calmar su estrés, aunque ya no tenía ese derecho. Y ahora la pregunta persistía. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera rendido en un momento en el que Rem ya estaba muerta? ¿La habría dejado muerta por no querer salvarla más o
¿Porque no soportaba verla morir de nuevo? O quizás, porque no quería ni la más mínima posibilidad de volver por alguien, ahora que tenía objetivos como arzobispo. Dejó escapar un profundo suspiro y negó con la cabeza. Arzobispo Betelgeuse Romane Conti. Debo decir que intentar apresurar las cosas, hacerlo de la manera más simple y sencilla, ¿no es perezoso? Preguntó Subaru. Betelgeuse se estremeció. Tú. ¡Qué soberbia! ¡Qué orgullo! ¿Estás seguro de que tu posición es la que debería ser? ¿Te atreves a cuestionar la diligencia de mi enfoque? Tú, que con pereza asumes un pecado ya declarado. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¿Qué sugieres que esperemos? ¿Cómo te atreves a malgastar el amor de la bruja en la ociosidad? ¿Por qué, alguien como tú tiene tanto amor? Sirius gritó entonces, levantando las manos en respuesta. Lo siento. Betelgeuse, pero mientras esté envuelto en el favor de la bruja. ¿No ves lo frívolo que es? Por favor, sigue tu propio camino. Dedícate a la unidad, al amor. Solo quiere a la semielfa para él. Betelgeuse ignoró a Sirius la mayor parte del tiempo, pero su rostro flotaba a centímetros del de Subaru. Sus ojos saltones miraban fijamente a los oscuros y desagradables ojos de Subaru. Seré muy diligente. Me he retrasado una vez por maquinaciones que tú mismo pareces haber puesto en marcha. Así que ahora, completaré mi suplicio. Diga lo que diga, arzobispo de la vanagloria. Subaru suspiró y negó con la cabeza. Bueno, si es así. Aunque podría entretenerte más tiempo, te dejaré ir. Pero no te prometo que tendrás un viaje agradable. Subaru se encogió de hombros. Cuídense, se dio la vuelta y les indicó que se fueran. ¿No tienen la sensación de que algo va a salir terriblemente mal? El hombre manco parecía bastante preocupado por la forma en que actuaba el joven de cabello oscuro. Teatro de culto, Betelgeuse. ¿O qué será? HM. ¿Qué estará intentando hacer el amado de la bruja? El arzobispo de la pereza preguntó mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás en su asiento, bajando su cabeza hasta el punto que casi golpeó los asientos a su lado. Curioso. El comportamiento de Subaru Natsuki era extremadamente curioso. Y Betelgeuse estaba entusiasmado y curioso acerca de cómo actuaría para intentar oponerse a su diligencia esta vez. ¿Cómo lo haría? Roy, sabes que te va a ganar como en todas las otras rutas contra las que luchaste. No tendrás suerte si lo dejas escapar esta vez, Tsu. Pero Betelgeuse ignoró completamente el comentario del cerdito. Mientras los dos arzobispos reflexionaban sobre sus palabras anteriores con su compañero, Betelgeuse se puso furioso. Betelgeuse continuó con su discurso, agitando los brazos en todas direcciones mientras hablaba. ¡Qué arrogancia! ¡Qué pereza! Que se atreviera a esperar. Desperdiciar tanto amor donde podría ayudar y participar en la prueba. Qué ridículo que se atreva a intentar hundirnos con su ociosidad. Betelgeuse se detuvo, con los brazos congelados en el aire mientras los sostenía en alto. Subaru Natsuki, arzobispo de Vainglory, estaba sentado en una roca cercana, apoyado sobre una rodilla. Hola a todos los dos. Arzobispo Natsuki, ¿por qué viene? ¿Por fin ha dejado atrás su ociosidad y ha venido a ayudarnos? Preguntó Betelgeuse. Sirius miró fijamente a Subaru, algo la inquietaba profundamente sobre el nuevo arzobispo. Subaru rió. Algo así. Se levantó y giró un brazo. Podría decirse que estoy aquí para una pequeña demostración, mi propia prueba, por así decirlo, para entregársela. ¿Una prueba? ¿Para nosotros? Preguntó Betelgeuse, estirando la cabeza hasta quedar horizontal. Betelgeuse / Sirius. Una prueba. Ambos en el teatro se emocionaron instantáneamente. Betelgeuse. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué prueba nos mostrará? ¿Qué prueba tendremos que enfrentar? ¡Qué curioso! Sirius. Una prueba del devoto del amor, y mientras tanto, puedo hacerlo al lado de mi amado Betelgeuse. ¡Qué suerte! Perdón por la envidia, pero también agradezco la oportunidad de presenciar algo tan magnífico. La mujer vendada y el hombre de aspecto enfermizo parecían extremadamente emocionados de ver qué tipo de prueba tendrían que enfrentar sus versiones en manos de Subaru.
Mientras tanto, una parte de los arzobispos estaban nuevamente frustrados por la locura de los dos. Lie. Todo esto me va a dejar un mal sabor de boca si siguen así. Capella. ¿Pueden ser más molestos esos sacos de carne? Regulus. Seguramente que me fuercen a oír semejante tontería es una violación de mis derechos. Mientras tanto, Pandora observaba con gran interés. Ver a su ser querido trabajar así sería un placer. Ella lo vería en su mejor momento, al menos desde su perspectiva. Teatro Lugúnica, Priscilla levantó una ceja, intrigada también. Se preguntaba cómo pensaba actuar el plebeyo contra sus oponentes esta vez. ¿Cómo planeaba aplastar a los arzobispos? Incluso si otras rutas habían demostrado su potencial para enfrentarlos y matarlos, irónicamente eso era mucho más simple para Natsuki Subaru que intentar domesticar seres tan poderosos. Por eso ella todavía dudaba que él pudiera realmente dominarlos y convertirlos en sus subordinados, o algo similar. Subaru asintió con una amplia sonrisa. Sí, pensé que, como tienes tanta confianza en tu diligencia y tu amor, podríamos ponerlo a prueba. Asegurarnos de que esté a la altura. Sirius lo fulminó con la mirada. Desdichado. ¿Cómo te atreves a insultar a Betelgeuse? No hay nadie más devoto y amoroso que él en todo el mundo. La arzobispo de la ira ya estaba preparando sus cadenas. Prueba. Mi propia diligencia. Qué presuntuosa. Qué arrogante. De verdad, de verdad. Dio un pisotón. No me desviaré de mi sagrada misión. No por tu culpa. Arzobispo de la vanagloria. Betelgeuse señaló directamente a Subaru. Subaru vio una miríada de manos sombrías surgir del cuerpo de Betelgeuse. Al principio se movieron lentamente, pero luego se lanzaron hacia él y lo aplastaron allí mismo. Subaru negó con la cabeza y desapareció antes de que las manos pudieran hacer contacto. ¿A dónde fue? Preguntó Sirius. Los diversos cultistas ya sacaron sus armas y armamento. Algo anda mal. Sirius. Tenemos que inspeccionar la zona. No podemos permitir que interfiera en esta prueba. Ah, sí, Betelgeuse. Lo encontraremos. Tomó a un tercio de los cultistas y se dispuso a buscar, mientras Betelgeuse ordenaba a sus dedos que dividieran a los demás cultistas para buscar al arzobispo de la vanagloria. Presumir. Y luego esconderse. ¡Qué perezoso! ¡Qué vanidoso! ¡Qué orgulloso! Gritó Betelgeuse en la oscuridad de la noche. Sus manos invisibles azotaron y arrancaron los árboles cercanos, buscando al arzobispo de la vanidad. Subaru apareció detrás de Betelgeuse y sus cultistas. Oh. ¿De verdad que te estás volviendo loco? Destrozando cosas sin siquiera buscarme. ¡Qué pereza de tu parte! Sonrió Subaru. Tú. Betelgeuse lanzó entonces una lluvia de manos invisibles para intentar aferrar y destrozar a Subaru. Subaru sonrió con suficiencia, aceptando el golpe mientras parecía reducido a una masa sanguinolenta. Emilia Rem. Subaru-Subaru-kun. Algunos otros también gritaron al verlo reducido a una pulpa sangrienta de una manera tan sorprendente, casi idéntica como Sekhmet aplastó a Pandora durante la proyección de Tea Party. Betelgeuse sonrió. ¡Qué pereza que! Entonces apareció Subaru, junto a uno de los dedos de Betelgeuse, colocando una mano sobre su hombro. Que te jactaras antes de ver que estaba muerto. Suspiros de alivio se oyeron en toda la sala. Aunque era un enemigo en ese mundo, seguía siendo Subaru. Beatrice le dio a Subaru un pequeño golpe en la mano por eso. Beatrice. Idiota. Idiota. Aunque sea otra versión, supongo que el Subaru de Betty no debería asustarla tanto. Bonk. Tifón se levantó y golpeó a Beatriz en la cabeza. Beatriz sintió un fuerte dolor de cabeza mientras apretaba los dientes. Beatrice. ¿Por qué hiciste eso? Supongo. Tifón. Alpachan me dio la silla para castigar a cualquiera que intente hacer algo malo y lastimar a Baru. No acabas de hacer eso. Beatrice. Solo le di un pequeño golpecito en la mano por reflejo. Betty se asustó un poco. Supongo que el castigo fue más para la semielfa y la criada. Shaula. La chica escorpión estaba entre los dos.
Tifón se había levantado de su asiento, de hecho, estaba a medio camino del asiento de Shaula, solo para golpear a Beatrice. Beatrice. Deberías mantener tus ojos en la chica escorpión que podría romper la mano del Subaru de Vecchio en la chic mano del Subaru de Betty, supongo. Shaula. Nunca le rompería la mano al maestro. Echidna. Estabas a punto de mencionarme, pero te detuviste a mitad de camino, ¿no es así? Echidna no podía quejarse, pues no tenía la misma fuerza que los demás capaces de romperle las manos a Subaru. Pero aún así, eso lastimaba su orgullo. Mientras tanto, los tres continuaron su discusión. Echidna. Ya basta de eso. Parece que Natsuki Subaru ha comenzado a usar la autoridad de la vanagloria. Minerva. Eso no es. Minerva gruñó con profunda ira, apretando los dientes. Todos se dieron cuenta de lo que había sucedido. Al igual que Pandora en las escenas mostradas en el bosque Lior, Subaru estaba usando su poder para luchar contra el arzobispo de la pereza. Lo habían asesinado y luego regresó exactamente como lo había hecho Pandora. ¿Qué vendría después? ¿Qué? Me llevaré a este tipo, después de todo está a unos cuantos kilómetros de distancia. Subaru entonces desapareció, llevándose al cultista con él. ¿Dónde? Y este tipo Subaru apareció de nuevo, detrás de otro dedo. Betelgeuse intentó atraparlo en las manos oscuras e invisibles, pero nuevamente Subaru desapareció con el dedo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es este tu poder? ¿Teletransportarte? ¿O solo te dedicas a crear ilusiones? La mirada de Betelgeuse se entrecerró. Mientras los cultistas avanzaban, vieron a otros 3 cultistas bloqueando su camino. Una hembra, un macho más bajo y un macho muy grande. Teresia, Kurgan y. Otra figura desconocida para ellos. Esto los dejó curiosos, así como llenos de expectativas sobre lo que vendría después. Wilhelm. Teresia, el demonio de la espada estaba frustrado, ver a su esposa utilizada como arma le trajo un sinfín de frustraciones. Roswell. Así que así es como se involucrará. Fascinante. Julius. Seguro que le funciona, compensará la fuerza que le falta. Ricardo. Esa bruja realmente le dio lo que necesitaba. Ese fue otro pensamiento amargo. Pandora podía darle a Subaru lo que necesitaba mejor que nadie. Devotos de la bruja. Apártense. Los cultistas no se movieron. Ustedes. Betelgeuse empezó a gritar, pero luego hizo una pausa, bajando la voz hasta convertirse en curiosidad. Son soldados cadáver, por orden de quien se mueven. Por la mía. Subaru salió de detrás de los cultistas con una sonrisa. Tengo algunos de estos. Otro está entreteniendo a algunos de los que enviaste con Sirius. La soldado cadáver preparó su espada. El grande preparó 4 espadas enormes en sus 8 brazos. El más bajo preparó 2 hojas cortas y curvas. Tú. ¿Te atreves a usar los valiosos recursos del culto para impedir la prueba? ¡Qué desperdicio! De verdad lo eres. Sí, dijo Subaru poniendo los ojos en blanco. Eres perezoso, lo entiendo. Se inclinó hacia mí. No hace falta que lo repitas un montón de veces. Aunque supongo que es lo tuyo. Se encogió de hombros. Pero como soy uno de los que la bruja ama tanto, dijo Subaru con una sonrisa, caminando frente a los soldados cadáver con las manos en el pecho. De hecho, no solo la bruja, sino varios, creo que tengo el privilegio de usarlos como me plazca. ¿Alguno de ustedes 3 está en desacuerdo? Hizo un gesto hacia los 3 soldados cadáveres. Bueno, parece que no, así que, sí, voy a usar a estos tipos sin ningún pudor. Después de todo, sería una pereza si no lo hiciera. Y soy una persona muy diligente, Betelgeuse. Subaru hizo una reverencia burlona ante el arzobispo. Teatro de culto, Betelgeuse. Menuda burla. Es tan perezoso que no me contrata personalmente. Y en cambio desperdicia nuestros recursos. Sirius. Ay, Betelgeuse. Ojalá estuviera ahí para ayudarte. Lo siento. Lo siento. Roy. Creo que solo estás poniendo excusas para cuando él te vence, Tsu. Capella. ¿Sí? No tiene sentido quejarse como un bebé por todo esto. Betelgeuse lo miró fijamente, inmóvil como una estatua mientras Subaru pronunciaba su propio discurso.
Tú que tomas el nombre de la bruja para tus propios fines. Deberías morir. Betelgeuse lanzó varias manos sombrías hacia la cabeza de Subaru Natsuki, pero antes de que pudieran impactar, Subaru desapareció, apareciendo en un árbol cercano. «¿Realmente necesitas apuntar mejor con esas cosas?», gritó Subaru. ¿Puedes ver? ¿Sí? Esas extrañas manos sombrías, claro que las veo. Al fin y al cabo, soy amado. Subaru le sonrió ampliamente al arzobispo perezoso. Mis manos invisibles, mi prueba de devoción y amor. ¿Te atreves a burlarte de ellas? No te pertenecen. Betelgeuse intentó un tri cercano, pero Subaru simplemente regresó a su posición original. Chasqueó los dedos y los 3 soldados cadáveres de élite cargaron. Betelgeuse intentó detenerlos, atándolos con sus manos invisibles, aunque el que tenía espadas de duelo desapareció de su vista antes de que pudiera hacerlo. En cuestión de segundos, se encontraba entre las filas de los cultistas y atravesó a varios, incluso apuñalando uno de los dedos de Betelgeuse. Una hoja se clavó directamente en el corazón. ¿Ah, sí? Bueno, no quería matarlos si podía evitarlo, pero ¿qué puedo hacer?, preguntó Subaru, sin dejar de sonreír. Betelgeuse continuó intentando atraparlo con sus manos sombrías, pero cuando envolvió sus brazos alrededor del cuerpo de Subaru Natsuki, desapareció. Apareció ante otro dedo y la agarró del hombro. «Y ahora estás ahí de nuevo conmigo». Y desapareció de nuevo. Más cultistas aparecieron desde la línea de árboles, soldados cadáveres y otros. Los cultistas lucharon contra los cultistas mientras Subaru continuaba intentando quitar todos y cada uno de los dedos de Betelgeuse. Ya van 5. Quedan 5. Subaru le sacó la lengua a Betelgeuse mientras eliminaba a otro cultista. Eso es 6, ya son 7. Tomé la que le dejaste a Sirius. 8. Qué lástima que uno muriera. Ya son 9. Solo queda uno. Subaru continuó apareciendo y desapareciendo. Betelgeuse intentó repetidamente atraparlo en sus manos invisibles, pero nunca apareció asestar un golpe que le causara la muerte real. Gruñó y se enfureció. Tú. Y 10, dijo Subaru, tras haber hecho desaparecer al último cultista. Una extraña sensación de calma se reflejaba en su rostro. Teatro Lugúnica, Ricardo. ¡Guau! Ricardo no pudo evitar soltar la palabra cuando vio lo sucedido. Otros también se sorprendieron por lo que Subaru acababa de hacer. Simplemente se había deshecho del apoyo y las defensas de Betelgeuse, dejándolo completamente solo. Sin Sirius, sin sus soldados y ahora sin sus dedos. Usando el poder de la autoridad de la vanagloria. Pero también debió usar el retorno por muerte, según el comienzo del episodio. No había manera de no reaccionar con sorpresa ante lo que habían presenciado. Mierda hermano, esa es una forma de hacerlo. Crusch está ejecutando su plan a la perfección. Ni un paso fuera de lugar. Es magistral. Beatrice. Betty se pregunta cuántas veces murió Subaru, supongo. Ren. Subaru-kun, Echidna. Probablemente ya haya jugado esta batalla muchas veces para ejecutarla a la perfección. Paso a paso. Está claro que no es su primera vez. Emilia. ¿Por qué ir tan lejos? Priscilla. TSK, asqueroso. Esta versión del plebeyo es realmente miserable. No es genio, sino que usa su aceptación de la muerte como escudo para ocultar cada defecto hasta la victoria. Semejante fuerza solo le servirá hasta cierto punto. Betelgeuse miró fijamente a Subaru, fulminándolo con la mirada. Tú. ¿Cómo te atreves a burlarte de mi amor? Gritó. ¿Tu amor? Oh, no creo que realmente entiendas el amor, Betelgeuse. ¿Qué tal? Subaru sonrió con suficiencia. Te lo enseño. Las manos invisibles de Betelgeuse se estrellaron contra Subaru y luego lo destrozaron miembro por miembro. Subaru apareció entonces detrás de Betelgeuse, perfectamente ileso. Tú y yo tuvimos una larga charla hace unos 16 kilómetros. ¿Qué vas a? Betelgeuse y Subaru estaban ahora a varias millas del resto de la lucha y la carnicería. ¿Qué hiciste? Usé un poco del amor que recibí de la bruja, no la bruja de la que estás hablando, me refiero a mi preciosa brujita. Sonrió, desmayándose levemente.
Es un poco difícil hacerlo bien, tuve que practicar mucho para conseguirlo. Me equivoco un poco y me harías pedazos. Subaru se encogió de hombros. Al golpeó el pie varias veces y suspirando. Comprendía muy bien cómo calcular el tiempo dentro del alcance de su autoridad. Solo contaba con unos pocos segundos o minutos como máximo para enfrentarse a sus oponentes, careciendo del apoyo que idealmente desearía. Y ahora, estaba viendo a Subaru usar una táctica similar, y hacerlo con una autoridad modificada que se había vuelto más fuerte y más útil, con apoyo adicional de la autoridad de la vanagloria. Las estrellas, se veían muy mal. Carmilla, ¿realmente lo está haciendo, eh? Sekhmet. Sí, jaja, eso parece. Tú, aún no puedes vencerme. Tu amor es cobarde. Solo te permite evadirte. Jamás podrás vencerme con semejante poder. Es cierto, pero recibí muchos más regalos de mi amor, así que ¿qué tal si te los muestro? Subaru dio un paso atrás y desapareció. Antes de aparecer de nuevo con 4 soldados cadáver de élite a cuestas. A los 3 que inicialmente se enfrentaron a Betelgeuse se les unió ahora uno que blandía una lanza larga. A por él. Sonrió mientras los 4 cargaban. Betelgeuse se burló, pero cuando intentó atacarlos con manos invisibles, cada uno de ellos lo esquivó con destreza, como si pudieran ver. Los 4 hábiles guerreros no muertos se acercaron, con espadas y lanzas apuntando hacia el arzobispo perezoso, quien ahora se vio obligado a defenderse contra su implacable ataque de acero. ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden unos simples cadáveres ver mi amor? Gritó, furioso por la injusticia del mundo. Subaru saludó con la mano. Hola. Ese fue un truco. Los ojos de Julio se abrieron de par en par. Julius. Es posible que él haya usado la misma técnica que usamos nosotros. Wilhelm. Muy probable. Si le pidió aprender un hechizo para luchar contra él, probablemente se lo enseñó para que pudiera enfrentarse a las manos invisibles que solo Subaru no puede ver. Esto podría explicar cómo pueden luchar contra el arzobispo. Julius. Eso tiene sentido, tiene mucho sentido. Julio no pudo evitar sentirse triste y decepcionado. Recordó cómo trabajaron juntos para derrotar al arzobispo de la pereza. Subaru como los ojos y Julius como la espada que lo derribó. Pero ahora, realmente dolió cómo les arrebataron ese momento y lo reemplazaron por soldados cadáveres. Roswell. También podría ser otra técnica, considerando que Subaru controla a los soldados. La comunicación sería suficiente. Echidna. ¿Tiene opciones? ¿Cómo haces semejante cosa? Gritó Betelgeuse con furia frenética mientras se defendía de los 4 soldados cadáver. Bloqueaba sus implacables espadas lo mejor que podía con sus manos invisibles. Los aplastó, empujándolos hacia atrás para intentar crear al menos un poco de espacio. Un mago no revela todos sus secretos, ¿sabes? Solo quiero que sepas que soy yo quien te causa problemas. Subaru le sonrió burlonamente. Además, te tengo todos los dedos bien atados, así que si doy la orden, todos van a perder la cabeza contigo. Así que, ríndete. Maldita sea. ¿Cómo? ¿Cómo? Gritó Betelgeuse, con los ojos prácticamente saliéndose de sus órbitas mientras hablaba. Supongo que soy la causa de todos tus problemas, comentó Subaru con un tono juguetón y casual. Mientras Betelgeuse enviaba varias manos hacia adelante para intentar atrapar a Subaru, uno de los soldados cadáveres vio su momento. El usuario de la lanza cargó hacia adelante, con una poderosa estocada que atravesó el aire. Betelgeuse desvió más de una docena de manos para atraparlo y bloquear el golpe, pero la apertura ya estaba creada. El soldado cadáver que portaba el duelo apareció detrás de Betelgeuse y lo cortó por la espalda. Las hojas cortaron profundamente, provocando que la sangre brotara de la boca del arzobispo. Mientras tanto, el ataque dirigido a Subaru fue esquivado nuevamente por su teletransportación. Subaru salió casualmente del bosque. Eso no va a funcionar, Betelgeuse. Tendrás que probar algo diferente. Una amplia sonrisa cruzó el rostro de Subaru Natsuki, como si este fuera el final de una actuación largamente esperada. Sí, así es. Ya lo verás. Estabas condenado desde el momento en que intentaste vencer mi devoción. Soy muy diligente. El amor de la bruja me baña. Declaró Betelgeuse.
El arzobispo perezoso no tenía elección, abandonaría este cuerpo para atacar la raíz de sus problemas, el arzobispo de la vanagloria. El mundo pareció desvanecerse alrededor de ellos dos, Betelgeuse enviando su espíritu y conciencia al niño. Algunos se sorprendieron cuando Betelgeuse abandonó su cuerpo para invadir el de Subaru, pero tuvieron que recordarse que él era capaz de eso, e incluso lo había hecho en uno de los bucles del arco 3. Roswaal. Roswaal entrecerró los ojos, sintiendo que había entendido el plan de Natsuki Subaru. Al frente, Sateya dejó escapar un suspiro de frustración. Geuse estaba a punto de inmiscuirse en un lugar que debería saber que no debía pisar. Sateya. Vaya, idiota tonto, tienes suerte de que haya sido amable. Subaru Natsuki se tambaleó. ¿Quieres ver el amor? Bien, déjame mostrarte el amor que tengo, Betelgeuse. Subaru se enderezó y habló con calma. Puedo regresar por la muerte. El mundo se detuvo alrededor de ambos. Miasma brotó del cuerpo de Subaru Natsuki. El mundo se volvió oscuro alrededor de Betelgeuse, quien se encontró envuelto en un vacío de sombras. ¿Qué es esto? ¿Es esto? La bruja de la envidia apareció ante él en ese oscuro vacío, acercándose lentamente en medio del arremolinado océano de miasma que los rodeaba. Ah, por fin. Betelgeuse cayó de rodillas, arrastrando los pies hacia adelante, solo. Lleno de asombro y reverencia, las lágrimas le corrían por los ojos. Mi fe, mi devoción. La bruja se acercó a él en silencio, acercándose cada vez más. Todo. Mi amor. Es tan maravilloso. He esperado tanto tiempo para sumergirme en tu cariño. Tu amor. Gritó, frenético y presa de pura felicidad, mientras extendía los brazos hacia adelante. Y la bruja se detuvo ante él. No. La simple palabra de 2 letras fue pronunciada con total disgusto e indiferencia. No eres el indicado. No eres él. Betelgeuse la miró con asombro y confusión, boquiabierto. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué? Arzobispo Romane Conti. Pandora apareció detrás de él y le puso una mano en el hombro. Este no es un lugar donde seas bienvenido. Solo nuestro querido ser querido puede estar aquí, te estás extralimitando. Pero eso es. Dentro de la catedral de Miasma Negro, el arzobispo de la pereza fue obligado a postrarse en el suelo. La bruja de la envidia pasó junto a él sin tenerlo en cuenta, sin prestarle atención a su existencia. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Gritó, con la voz desesperada de un hombre en un edificio en llamas. Pandora le sonrió, de pie junto a la pieza de pereza caída. Porque es nuestro amado. Ahora vete. Interpreta tu parte como nuestra pieza, arzobispo de la pereza. Y Betelgeuse fue consumido por el miasma de las brujas, antes de ser expulsado violentamente del cuerpo de Subaru Natsuki. El ataque contra su cuerpo había cesado. Mientras sangraba, el arzobispo de la pereza cayó de rodillas. Todas sus manos invisibles estaban quietas y los 4 soldados cadáveres rodeaban al aturdido arzobispo. Subaru Natsuki se crujió el cuello. Y he vuelto. Sonrió. Subaru se acercó a Betelgeuse y se agachó para quedar a la altura de los ojos del arzobispo arrodillado. Entonces, arzobispo Betelgeuse. Romane Conti. Subaru pronunció su nombre con la misma inflexión exagerada que el arzobispo usó durante su primera reunión, en un bucle largo y difuso. ¿Nos entendemos? ¿Sabemos ahora dónde reside realmente el amor de la bruja? Sinceramente, no creo que haya nadie en el mundo a quien ella ame más que a mí. No me preguntes por qué, pero quiere que las cosas se hagan a mi manera. ¿Entendido? Betelgeuse lo miró fijamente, todo su cuerpo temblaba, su cerebro temblaba. Revisa tu evangelio, dijo Subaru, con una sonrisa que no se borraba de su rostro. A menos que seas de los perezosos, estoy seguro de que tiene información nueva para ti. Con manos temblorosas, Betelgeuse sacó su evangelio y lo abrió. Contempló la página con los ojos muy abiertos, antes de dirigir su mirada hacia Subaru. Sí, entiendo, tú eres la verdadera devota del amor. Tú, eres verdaderamente bendecida, yo, no te desafiaré, Subaru le dio una palmadita en la mejilla. Me alegra que ahora estemos en sintonía. El evangelio de Betelgeuse solo tenía una frase corta.
Alégrate, porque puedes servir al verdadero amor de la bruja, pues su palabra y su alegría son suyas. Las expresiones en los rostros de la gente en el teatro estaban llenas de terror y asombro. Porque habían presenciado algo que debería haber sido absolutamente imposible. Algo tan imposible que les revolvió el estómago. Subaru Natsuki había